Enormes estructuras megalíticas de orígenes misteriosos. Hay enormes paredes, gigantescos bloques de piedra caliza. Han estado allí durante miles de años. Un vasto complejo subterráneo. Esta es una estructura excepcional tallada en roca sólida, Que contiene los restos de lo que algunos creen son seres de otro mundo. Encontramos esta enorme colección de cráneos alargados. ¿Se trata de extraterrestres? ¿Podrían los antiguos misterios que existen en las islas mediterráneas de Malta estar conectados con las leyendas locales de visitas extraterrestres y seres híbridos gigantes? Esto de aquí es una prueba irrefutable. Tenemos que aceptar el hecho de que hubo maestros del cielo. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. En el centro del mar Mediterráneo, entre Italia y África, se encuentra un archipiélago de 3 islas que conforman la República de Malta. Malta es una nación insular realmente pequeña al sur de Sicilia y es tan pequeña que solo mide 316 kilómetros cuadrados en su totalidad. Pero debido a que está en el centro del mar Mediterráneo, Malta realmente tiene un gran impacto histórico. Malta ha sido un puesto de avanzada estratégico para muchas de las culturas más poderosas del mundo. Desde los fenicios hasta los romanos e incluso el Imperio Británico. Pero lo que hace de Malta uno de los lugares más singulares de la Tierra son sus enormes ruinas de piedra, cuyos orígenes podrían remontarse a miles de años antes de que cualquier civilización conocida pisara sus costas. Se suponía que Malta era una colonia griega perdida desde hace mucho tiempo, desde el período micénico. Y esto va desde quizás el 800 a.C. hasta algún momento antes de 1200 a.C. Sin embargo, debido a la datación por radiocarbono a mediados del siglo XX, descubrimos que Malta es en realidad uno de los sitios megalíticos más antiguos del mundo. Los arqueólogos convencionales ahora saben que las estructuras megalíticas más antiguas de Malta se construyeron hace al menos 5.600 años, pero poco se sabe acerca de quiénes fueron estos antiguos constructores y por cuánto tiempo existió su cultura. Una de las preguntas más apremiantes sobre los constructores megalíticos es ¿qué ocurrió con esos sujetos increíbles y superinteligentes que construyeron eso? Porque la última evidencia conocida de su presencia allí data de hace unos 3.000 años. Estuvieron allí un minuto, arqueológicamente hablando, y se fueron al día siguiente. Si bien se dice que la primera civilización humana conocida del mundo, los sumerios, surgió en Mesopotamia alrededor del año 4000 a.C., algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Malta vivieron en las islas del Mediterráneo miles de años antes. Como evidencia, señalan tallas misteriosas encontradas en toda el área, llamadas surcos de carreta. Una cosa para la que Malta es muy conocida arqueológicamente, además de los templos megalíticos, son los surcos de carreta. Estos son literalmente surcos hechos en la roca caliza. La opinión tradicional es que fueron erosionando la roca literalmente por carretas arrastradas sobre la roca blanda. No sabemos qué son estos surcos de carretera. Se podría especular que eran para carretas, para vagones. No lo fueron. Porque a veces se unifican. Su anchura cambia, así que no puede ser para carretas. ¿Dónde están los surcos de los animales y demás? Tenemos muchas teorías sobre lo que son estos surcos de carreta y finalmente no tenemos una respuesta científica clara.
El hecho es que estos surcos de carreta también se sumergen bajo el agua. Hay surcos de carreta que entran dentro del mar Mediterráneo y luego también salen por el otro lado. ¿Cómo es esto posible? Algunos de los surcos de carreta que se extienden desde tierra firme hasta el mar se han encontrado a profundidades de hasta 43 metros. Esto presenta una pista crucial sobre hace cuánto tiempo deben haber sido creados. Sospecho que algunos de estos surcos de carreta son realmente antiguos, y cuando digo realmente antiguos, es que se remontan hacia el final de la última edad de hielo. Hace aproximadamente 12.000 años, la edad de hielo terminó, eso lo sabemos, con un calentamiento increíble, aumentos increíbles en el nivel del mar, por lo que algunos de estos surcos de carreta se remontan a un periodo bastante temprano, donde parece que entran al agua. Eso habría sido tierra seca cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Si llegas a proponer el hecho de que hace 12.000 años, lo cual es un hecho, los niveles del agua del mundo eran más bajos, entonces de pronto estos surcos de carreta que se adentran al mar tienen sentido. La última vez que esa zona estuvo libre de agua y cuando también Malta estuvo conectada con Sicilia e Italia con este puente terrestre fue hace 12.000 años. Entonces el hecho de que existan estos surcos de carreta, para mí, ilustra que una civilización avanzada debe haber existido en ese momento. ¿Podrían los surcos de carreta proporcionar evidencia de que la civilización existió en las islas de Malta hace tanto como 12.000 años? Hasta hace poco, los académicos convencionales habrían considerado que tal noción era imposible. Pero luego, en 1994, los arqueólogos descubrieron las ruinas de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Es el primer sitio arqueológico del mundo que prueba su antigüedad, que se remonta a 12.000 años atrás, alrededor del 10.000 antes de Cristo. El descubrimiento y la aceptación oficial de la datación de Göbekli Tepe ha cambiado la historia de la arqueología. Göbekli Tepe es una serie de círculos de piedra de forma ovalada, con pilares en forma de T alrededor y con 2 pilares más en el centro. Muchas de estas piedras tienen más de 6 metros de altura. Son monolitos imponentes, y esta fue la era de los cazadores y recolectores. ¿Quién podría haberlo hecho? No lo sabemos. He estudiado Göbekli Tepe con lujo de detalles. Los templos de Malta, según la datación convencional, se remontan a unos 6.000 años, pero me pregunto, y esto con base en mi propio trabajo y análisis, si los orígenes de los templos de Malta también pueden remontarse a un periodo mucho más antiguo. Existe la posibilidad de que quien quiera que haya construido las estructuras en Malta no hayan sido de hecho seres humanos, sino una raza distinta, y su existencia e incluso sus orígenes esté completamente envuelta en misterio. ¿Podría ser que las increíbles estructuras megalíticas de Malta tengan hasta 12.000 años de antigüedad? De ser así, ¿quién las creó? Quizás se puedan encontrar más pistas examinando de cerca los misteriosos templos de las islas y las tradiciones locales sobre un ser gigante que vino de las estrellas. La República de Malta, ubicados en los 316 kilómetros cuadrados de la nación insular, se encuentran los restos de 7 sitios megalíticos. Esto incluye los 2 templos de Gigantia, Ayar-in, Naidra, Tarchien, Tahasrad y Skorba. Todas estas maravillas de construcción antigua se construyeron con el mismo tipo de piedra caliza maltesa que se extrajo de las canteras locales. El hecho de que estuvieran movilizando estos bloques de varias toneladas, construyendo estos templos, y de hecho, cuando lo observas, moviendo los bloques dentro de espacios muy estrechos.
Bueno, una cosa es mover un bloque de varias toneladas al aire libre, pero luego colocar de manera sistemática y con mucho cuidado, uno junto a otro y a otro, para formar estas hermosas estructuras de templos. Eso es una verdadera proeza de ingeniería. Si bien hay algunos investigadores que creen que los templos megalíticos de Malta podrían tener hasta 12.000 años de antigüedad, los académicos convencionales creen que fueron creados no antes del 3600 a.C., durante lo que se conoce como el Neolítico. Y también teorizan que las enormes estructuras fueron construidas por una cultura humana que usó solo herramientas de piedra primitivas. La arqueología sugiere que en ese momento apenas habíamos inventado la rueda, apenas teníamos herramientas, no había un idioma conocido y no teníamos escritura. Bueno, demos un paso atrás por un momento y pensemos en esto. Desde un punto de vista evolutivo y tecnológico, eso no tiene sentido porque comienzas con lo simple, continúas más grande y más grande, pero siempre empiezas pequeño. Lo que tenemos en el caso de las estructuras maltesas es que la más grande es más antigua. Eso no tiene ningún sentido desde una perspectiva lógica, porque no hubo evolución en la tecnología. Y los arqueólogos están de acuerdo con esto. Construir templos similares uno tras otro, con el mismo material, sin evidencia de escritura, muestra un alto grado de comunicación. Y, de hecho, encontramos modelos de templos de terracota. Los arqueólogos han sugerido que tal vez se trata de una representación de un arquitecto temprano. Esta es la evidencia de alto nivel de pensamiento y habilidad que se invirtió en la construcción de estos templos. Nunca se han descubierto registros escritos que expliquen quién construyó los templos megalíticos en Malta. Sin embargo, las tradiciones locales del pueblo maltés han ofrecido una posibilidad sorprendente. Afirman que las enormes estructuras fueron construidas por una raza de seres gigantes que llegaron a la Tierra desde las estrellas. Hay una historia de que un meteorito cayó del cielo y se convirtió en una diosa, una gigante llamada Sansuna. Y los lugareños, por supuesto, estaban aterrorizados por esta gigante. Pero en un lugar llamado Gigantía, comenzó a construir un templo y movió piedras mucho más grandes de lo que cualquier ser humano podría mover. Y armó esta estructura que era tan enorme que permanece hasta el día de hoy. Sigue siendo un lugar de misterio. Sigue siendo la construcción de un gigante. Cuando ves las piedras ciclópeas, algunas de ellas con un peso hasta de 45 toneladas, puedes apreciar por qué tenemos la historia de este gigante Sansuna. Las leyendas locales de Sansuna pueden sonar increíbles para algunos. Sin embargo, en el siglo XVII, un noble maltés llamado Gianfrancesco Abela afirmó haber encontrado evidencia forense de que estas leyendas pueden haberse basado en hechos. A principios de 1600, Gianfrancesco Abela vivía en la isla de Malta y escribió sobre el hecho de que los gigantes estaban involucrados en la construcción de estos sitios. Y una de las razones por las que escribió esto es porque dijo que encontró huesos, cráneos e incluso dientes gigantes por toda la isla, y que estaban apareciendo otros reportes de ellos en ese momento. Para investigar las leyendas locales que conectan a los seres extraterrestres gigantes con las enormes estructuras de Malta, en 2022, el teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, viajó a las estructuras megalíticas más antiguas de Malta, los templos de Gigantía, en la isla de Gozo. Allí se reunió con Frans van Avendonk. Soy Giorgio, un placer conocerte. Un experto en historia de Malta que ha vivido en la isla desde 1991. Mira esto. Gigantesco. Exacto, Sí. es enorme. Gigantía significa la diosa gigante. ¿Y por qué esto tiene sentido? Pues porque ahora mismo me siento como una hormiga. Somos tan pequeños y sobre todo cuando se está justo al lado. Es muy impresionante. Y
en mi opinión, sigue siendo un gran misterio. Todavía hay preguntas, definitivamente. ¿Qué nos puedes decir de la datación? Cuando fue excavado, porque no hablamos de descubrimiento, pues siempre estuvo visible, la gente pensó que era un templo fenicio. Okay. Mucho más tarde se percataron de que debe haber sido prehistórico, por lo que se dató en el 2000 a.C. Luego volvió a los 3000. Ahora estamos diciendo que son al menos 3600. La tecnología ha mejorado, hay diferentes formas de ver las cosas, por lo tanto se hacen más antiguas. Fueron construidos mucho antes de lo que pensábamos. Cuando se ven desde arriba, los dos templos adyacentes de Gigantía están diseñados con grandes ábsides que se asemejan a una hoja de trébol. Cada uno albergaba un altar, y los artefactos sugieren que un techo de madera cubría todo el templo. Muchos de los bloques de piedra miden 6 metros de alto y algunos pesan más de 45 toneladas. Dime, ¿es posible que hayamos perdido algún tipo de conocimiento de albañilería? Porque podrías recrearlo usando rocas más pequeñas. Claramente, esto requirió de planificación, requirió de logística. Sí. Y en mi opinión, los maestros constructores trabajaron aquí y los principales arqueólogos sugieren que quien construyó esto no tenía nada escrito. Bueno, no solo se requería de escritura para esto, sino también de algún cálculo y de... Y liderazgo. Exactamente. Con la evidencia de su antigüedad, o cuando se construyó, quién lo construyó y cómo se construyó. Puede que esté allí, pero aún no lo hemos encontrado. Puedo imaginar que la gente vio esto y pensó que debe haber sido obra de un gigante. Claro. En todo el Mediterráneo se ve una asociación con gigantes que construyen megalitos. Por ejemplo, en Micenas, Grecia, hay una estructura llamada la Puerta de los Leones. Aristóteles mencionó que este estilo de construcción se denominó construcción ciclopea porque, debido a las grandes piedras, los antiguos griegos pensaron que solo un gigante llamado Cíclope podría haber tenido la fuerza para moverlos. El mismo tipo de construcción ciclopea también está presente en los templos malteses. Estas historias de gigantes han sido una parte integral de toda nuestra historia humana desde el inicio de los tiempos. Entonces, ¿es posible que la razón por la que tenemos estas historias sobre gigantes sea porque en algún momento realmente existieron? Y la respuesta es clara, es sí. ¿Podría ser posible que los templos de Gigantía fueran construidos por gigantescos seres de otro mundo que habitaron las islas de Malta hace miles de años? Para buscar más pistas, Giorgio visitará a continuación uno de los complejos megalíticos más misteriosos de Malta, donde se le unirá a su viejo amigo y mentor, Erik von Däniken. Isla de Malta, 2022. Mientras investigaba las leyendas locales de que una raza de seres extraterrestres gigantes alguna vez habitó esta área hace más de 5000 años. Llegamos. Estamos aquí de nuevo. Lo logramos. Así es. Giorgio Tsoukalos se reúne con su viejo amigo, Erik von Däniken, autor del éxito en ventas internacional de 1968, Recuerdos del Futuro, que sentó las bases de la teoría de los antiguos astronautas. Han hecho arreglos para visitar uno de los sitios más misteriosos de las islas, llamado Hayar Im, que los arqueólogos creen que podría ser la segunda estructura megalítica más antigua de Malta, construida poco después de Gigantía. Hayar Im es un complejo de templos malteses que también tiene varios templos. El más antiguo, el Templo del Norte, data de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Ves paredes enormes, colosales. Enormes paredes y portales. Y está claro que es muy, muy antiguo. Es algo que sería casi indestructible. Y han estado allí durante miles de años. Ubicados cerca de las costas del sur de Malta, los arqueólogos de la corriente principal creen que los templos de Hayar Im fueron construidos por la misma cultura primitiva que creó los templos de Gigantía en la isla vecina de Gozo.
Buenos ¿Cómo días, estás? caballeros. Un gusto. Gracias. Eric von Däniken. Junto a Giorgio, una vez más está el historiador local Frans van Avendel. Increíble. Es decir, mira, Sí, ¿esto bien? es el más alto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tan alto es? Unos 6 metros. Vaya. Entonces son 6 metros. Oh. Sí, aproximadamente. Tal vez era un poco más grande debido a la erosión. Podría haber sido un poco más alto y seguramente tenía techo. O sea, es simplemente increíble. Ahora sí, era un techo de piedra o un techo de madera. Sigue siendo una discusión al respecto, pero estaba cubierto y toda la pared debe haber alcanzado al menos esta altura. ¿Y todo el templo está orientado astronómicamente? Sí, al amanecer en el solsticio de invierno, estarías aquí en la parte de atrás. Verías el sol saliendo por el horizonte a través de la entrada. Y si tienen paciencia y se quedan aquí hasta la tarde, verán por allá otro templo que tendrá un fenómeno de luz durante la puesta del sol del mismo día. Todo está orientado, por lo que tenía que tener relación con las estrellas, con el universo, definitivamente. Este debe haber sido un edificio muy importante para ellos, y es por eso que pusieron tanto esfuerzo en crear el edificio. Los historiadores convencionales continúan debatiendo qué propósito podrían haber tenido los templos en Ayar-im, pero un descubrimiento reciente ha llevado a algunos a sugerir que el sitio tiene una conexión con otro mundo. Esto se conoce como la sala del oráculo, y la sala tiene algo especial. Mira el óvalo por dentro. ¿Sí? Hay un campo magnético muy fuerte dentro de ese óvalo. Se cree que las mujeres iban allí y tenían ciertas experiencias, escuchaban sonidos, veían destellos, tenían contacto con los dioses. Se cree que la llamada Cámara del Oráculo se usó hace miles de años como un lugar donde los adoradores se comunicaban con sus diosas. Y es aquí donde se descubrió una estatua que se cree representa a una de esas deidades. En esta habitación detrás de la partición encontraron varias estatuas, entre ellos la famosa Venus de Malta, que es una estatua de la diosa. Los investigadores convencionales creen que la Venus de Malta tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad y que se usaba en rituales de fertilidad, pero los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que cumplió un propósito aún más profundo y representa a un ser de otro mundo. Como prueba, señalan efigies similares de Sansuna, la diosa gigante de la que se dice construyó el templo de Gigantía. Sansuna era una persona enorme, una gigante, y llevaba un hijo suyo, mitad humano, mitad gigante. Es una gigante como los extraterrestres, pero se está pareando con un humano. Tenemos la misma historia encontrada en otras áreas también. Curiosamente, se pueden encontrar relatos similares de seres gigantes que se aparean con humanos en las tradiciones de civilizaciones antiguas de todo el mundo, incluidas las de Mesoamérica, India, Egipto e incluso en las escrituras contenidas en la Santa Biblia. Hay cuentos de gigantes en todos los rincones de la Tierra. Varias estructuras monumentales se han atribuido a gigantes. Pero tenemos escrituras de que había gigantes entre los hombres. En la Biblia, estos gigantes se llaman Nefilim. Primero nos encontramos con los Nefilim en el libro del Génesis, capítulo 6, donde nos dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos gigantes llamados Nefilim. Esto se menciona en varios libros. La historia de David luchando contra Goliat. Goliat era un gigante. En el cuarto libro del Baruch dice que en aquellos días había 4.091.000 gigantes en la tierra. Entonces, obviamente, los gigantes estaban en la tierra y en Malta. ¿Es posible que Malta haya sido alguna vez el hogar de una raza de gigantes extraterrestres, como sugieren las antiguas tradiciones? Tal vez se puedan encontrar más evidencias examinando otra de las obras maestras de la ingeniería de Malta, una que no se eleva por encima del suelo, sino que excava profundos túneles debajo de él. Isla de Malta, 1902.
Durante la construcción de una nueva urbanización en el pueblo de Paola, un equipo de trabajadores hace un descubrimiento desconcertante. Descubren la entrada a un enorme sistema de cavernas subterráneas que ha sido ingeniosamente excavado en el lecho de roca. Muchos consideran que el descubrimiento accidental es la mayor hazaña de ingeniería de todo el Neolítico y se conoce como el hipogeo de Hal Saflieni. Los arqueólogos se dieron cuenta de que se trataba de una enorme red subterránea de cámaras y corredores. Entras en él y hay una serie de 3 niveles diferentes. Todos ellos están interconectados. Los 3 niveles del hipogeo descienden más de 9 metros bajo tierra. Las cámaras, pasillos y pasillos de conexión cubren más de 450 metros cuadrados. Esta es una estructura notable, particularmente si se tiene en cuenta que no tenían herramientas de metal, pero es subterráneo, tallado en roca sólida de alguna manera, y es alucinante. Según el análisis de muestras de cerámica y el examen de restos humanos, los principales arqueólogos han fechado el hipogeo alrededor del 3700 a.C. y creen que fue hecho por las mismas personas que construyeron las estructuras sobre el suelo de Malta. Sin embargo, los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que, al igual que con los templos megalíticos, hay evidencia de que el hipogeo podría tener más de 12.000 años. Había un fresco de toro que estaba pintado de negro. De hecho, varios arqueólogos lo registraron y escribieron sobre él hasta las décadas de 1970 y 1980. Se ha observado que este fresco de toros se asemeja al arte rupestre paleolítico que se remonta a 15 o 20.000 años en España y otros países europeos. Y este diseño en particular, que estaba hecho de óxido de manganeso negro, que sabemos que se usó en tiempos paleolíticos, en realidad fue limpiado, borrado si se quiere, por uno de los trabajadores allí en la década de 1980. Entonces, estos sitios podrían ser mucho más antiguos de lo que dicen los arqueólogos. Por razones de conservación, el acceso al hipogeo está actualmente restringido por el gobierno maltés. Entonces, para aprender más sobre la estructura subterránea, Giorgio Tsoukalos y Eric von Daniken viajan al Museo Nacional de Arqueología de Malta. ¿Cómo estás? Hola. Es bueno verte de nuevo. Allí, una vez más se les une el historiador local Frans van Avendonk para examinar un modelo a escala en miniatura de la estructura. ¿Alguien ha descubierto por qué existió alguna de estas cámaras y había cámaras que existían antes que esta? ¿O todo sucedió al mismo tiempo? Comenzó con una cueva y encima de esa cueva se construyó un templo en la superficie. Luego comenzaron a expandir la cueva y lentamente hacia abajo y también horizontalmente. Desarrollaron un laberinto de cámaras de diferentes tamaños y diferentes funciones. Mira esto, hay una escalera de caracol que baja y recuerdo haber estado allí a finales de los 80. Y si te parabas justo aquí y susurrabas algo y tenías a otra persona justo aquí, podían escucharte perfectamente. Así que la acústica aquí es increíble. Sí, hay acústicas muy especiales. Cierto tipo de voces se escuchan magnificadas, mientras que otras no son audibles dentro de otras partes de la estructura subterránea. ¿Por qué lo hicieron así? No podemos explicarlo. En febrero de 2014, la investigadora de arqueoacústica Linda Inix reunió a un equipo de expertos en audio, geología y arqueología para probar las propiedades acústicas de la sala del oráculo del hipogeo. La arqueoacústica es un estudio multidisciplinario para explorar qué sucedía con el sonido en lugares antiguos y cómo la gente lo usaba. Estaba muy familiarizada con el hipogeo de Malta y los efectos de sonido que eran bastante peculiares en ese lugar, y cuando aprendí sobre la arqueoacústica encendió un fuego. Lo que Linda y su equipo descubrieron mientras examinaban el hipogeo fue sensacional. La cámara del oráculo resuena a varias frecuencias que están muy cerca de los 110 hercios.
El número 110 hercios se puede identificar claramente con una nota, con la en la escala musical en una octava más baja dentro del rango de barítono. En 2013, el Dr. Ian Cook, director adjunto del Laboratorio de Cerebro, Comportamiento y Farmacología de la UCLA, realizó un experimento para determinar si la frecuencia de sonido de 110 Hz tiene algún efecto en el cerebro humano. Sus pruebas fueron hechas en un grupo de voluntarios en los 110 hercios. Descubrió que algo sucedía, hubo un cambio en la actividad cerebral. Esa frecuencia amortiguará ciertos patrones cerebrales y dará vida a otros, y habrá una sensación de conexión con lo de otro mundo. Entonces parecería que quien creó el hipogeo lo hizo con la razón específica de que quien entrara allí podría alcanzar la comunión con los dioses mismos. Es posible que el hipogeo de Hal Saflieni funcionara como un lugar donde los humanos podían interactuar con seres de otro mundo hace miles de años. ¿Y esta estructura subterránea estaba conectada con las antiguas leyendas de Malta sobre gigantes que descendieron de las estrellas? Quizás se puedan encontrar más pistas examinando un descubrimiento increíble que se hizo en lo profundo del hipogeo. Miles de cráneos alargados. Paola, Malta, 1907. 5 años después del descubrimiento del hipogeo de Hal Saflieni, los arqueólogos que excavan las cámaras subterráneas comienzan a descubrir restos humanos. En total, encuentran un estimado de 7,000 esqueletos y, según se informa, muchos de ellos tienen cráneos notablemente alargados. Se encontró que algunos de los cráneos en realidad estaban alargados. Eran casi como si la cabeza fuera hacia atrás en lugar de hacia arriba. ¿Envuelve eso el hecho de que estaban vendando sus cabezas y fueron moldeadas cuando estas personas eran bebés? Vendar la cabeza, también conocida como deformación craneal artificial, ha sido una práctica de numerosas culturas primitivas en todo el mundo que data de la prehistoria hasta el siglo XX. Se trata de envolver bien las cabezas de los bebés antes de que sus cráneos se endurezcan por completo, lo que da como resultado una forma alargada. Los arqueólogos y antropólogos concuerdan en que esto se hizo por adorar a algún tipo de deidad. ¿Una deidad con un cráneo alargado? Eso es interesante. ¿De dónde obtuvieron esta inspiración? Así que estoy sugiriendo que nuestros ancestros fueron visitados por seres de carne y hueso, que tenían unos cráneos realmente alargados y que esa era su apariencia natural. Nuestros antepasados querían imitar a sus dioses. Por eso vendaron la cabeza artificialmente para que el cráneo creciera de esta forma alargada. Y esto sucedió en todos los continentes del mundo, incluso Europa y en la isla de Malta. ¿A quién podrían haber pertenecido estos cráneos alargados? ¿Son el resultado del vendaje de cabezas? ¿O podrían haber pertenecido a seres de origen de otros mundos? Hoy en día, solo existe un puñado de los cráneos alargados que se descubrieron en el hipogeo. Ahora pertenecen al Museo Nacional de Arqueología de Malta, donde Giorgio y Eric han estado examinando el modelo del hipogeo. Aunque los cráneos han sido removidos temporalmente para su estudio científico, Eric y Giorgio tienen un acceso excepcional a una pieza personalizada de la colección del museo. Anteriormente teníamos una exhibición de los cráneos originales. En este momento se están estudiando. Pero esta es una réplica perfecta que pueden manipular y examinar. La réplica del museo sigue el modelo de uno de los cráneos alargados reales que Giorgio tuvo la oportunidad de examinar en persona en un viaje anterior a Malta en 2014. Algo está mal aquí. Algo está definitivamente mal aquí.
aquí le falta... La fontanela. La sutura sagital. La sutura sagital conecta los lados y el tope del cráneo. Esta sutura está abierta cuando una persona nace y se cierra alrededor de los 35 años. Bueno, de hecho, traje una imagen de cómo se vería una sutura sagital humana que cruzaría por aquí, pero no la tiene. Y esta es nuestra opinión. Esto no es el resultado de un vendaje de cabeza artificial, sino que es auténtico, es real. Entonces, lo que no tienen las suturas sagitales son, en mi opinión, extraterrestres reales. La conclusión es tan fácil. Los hechos son los hechos, y estos cráneos no son humanos. Los extraterrestres tenían cabezas alargadas. En mi opinión, los extraterrestres eran los gigantes y tuvieron sexo con humanos, y poco a poco, de generación en generación, nos hicimos más pequeños. ¿Representan los cráneos un rasgo genético posiblemente relacionado con la mezcla de gigantes con la población local y entonces ocurrieron estas alteraciones genéticas? Tal vez estamos viendo casi como un tipo diferente de humano existente en la antigua isla de Malta. ¿Podrían los pocos cráneos alargados que han sobrevivido de la excavación del hipogeo proporcionar un vínculo claro con los seres extraterrestres gigantes que quizás alguna vez habitaron Malta? Para Georgios Tsoukalos y Eric von Daniken, hay un sitio en las islas que puede contar la historia del pasado de otro mundo de Malta mejor que ningún otro: el templo megalítico de Mnaidra. Durante más de 5.000 años, los templos megalíticos y las increíbles estructuras subterráneas de Malta han sido testimonio de una gran cultura de la que se sabe muy poco. Y algunos investigadores creen que esta civilización existió en las islas miles de años antes de lo que sugieren los arqueólogos convencionales. Para investigar más a fondo esta intrigante teoría, Georgios Tsoukalos y Eric von Daniken, junto con el historiador local Frans van Avendonk, han viajado a otro de los sitios antiguos más misteriosos de Malta: el templo de Mnaidra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí con este corredor? Se cree que este es uno de los calendarios solares más antiguos del mundo. Encontramos que esa piedra en el solsticio de invierno se ilumina en el borde derecho. Alternativamente, esta es la piedra del solsticio de verano. Entonces, al amanecer, la luz caerá a través de la entrada y tocará esta piedra. Ahora, si lo miran hoy, las alineaciones son tal vez diferentes de lo que eran en el pasado. En un pasado muy, muy lejano. ¿Pero que la cultura más antigua? ¿Aproximadamente 4 o 5.000 según la arqueología? Según la arqueología, esto es alrededor de 3.300 antes de la era moderna. Pero luego tenemos otra solución, que uno de sus doctores locales, Micallef, también presentó. Sí, y Micallef calculó con una de estas piedras que para que se alineara correctamente tendría que corresponder a una fecha del 10.200 antes de Cristo. En su artículo de 1992, Mnaidra, un calendario en piedra, el agrimensor y cartógrafo maltés Paul Micallef propuso que, según las alineaciones celestiales, el templo de Mnaidra parece haber sido construido mucho antes de lo que afirman los arqueólogos convencionales. Sabemos a ciencia cierta que la inclinación terrestre ha cambiado, pero con la tecnología informática moderna podemos rebobinar fácilmente el cielo nocturno a la época en la que entonces estaba. Y determinó que fue en el año 10.200 a.C., cuando la luz de ambos, el solsticio de invierno y el de verano, se alinearían exactamente en ambos extremos de aquella losa. Entonces, claramente tenemos otra conexión con las estrellas, una especie de puente celestial, por decirlo así. Sí. Y sabes, dijo Franz, esta es la parte más antigua del templo, lo que significa que hace mucho tiempo, tal vez 5.000 años o más, estas personas observaban las estrellas, buscaban algo, estaban esperando algo, quizás esperaban el regreso de los dioses. Permanece la vieja pregunta:
¿Cuáles dioses? Correcto. Si bien las excavaciones de sitios antiguos continúan en Malta, muchos estudiosos están de acuerdo en que las maravillas arqueológicas encontradas, tanto en la superficie como en el suelo, brindan una visión incomparable de las sociedades humanas más antiguas del planeta. Y en lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, Malta guarda los secretos de un pasado profundo que apenas hemos comenzado a descubrir. Cuando juntas todas las piezas de lo que vemos en estos templos en Malta, el conocimiento de ingeniería que se requería, el conocimiento astronómico que está codificado dentro de ellos, te das cuenta de que estás lidiando con un tiempo primitivo. Alguien tuvo que haberlo traído de alguna parte. ¿Quiénes eran estos seres? Y si finalmente podemos responder a esta pregunta, conduciría a la revelación de los mayores misterios de toda la historia. Malta es una de esas islas que no tiene explicación. ¿Por qué en una isla tan pequeña hay tantos templos? Creo que había extraterrestres. Eran una raza de gigantes. La realidad es que somos solo una de las especies inteligentes del universo. Hay muchas otras especies. Los extraterrestres estuvieron aquí hace miles de años. Los extraterrestres están aquí hoy. Estamos en observación. ¿Es posible que Malta fuera alguna vez el hogar de seres gigantes que eran en parte humanos y en parte extraterrestres? ¿Y podría la evidencia más extraordinaria de todas yacer escondida en alguna antigua cámara subterránea que aún espera ser descubierta? Quizás las más recientes excavaciones en Malta conduzcan a la profunda revelación de que los templos megalíticos de las islas no sirven como monumentos a los dioses, sino a nuestros orígenes alienígenas.